medio de la Escritura confirmó lo que en su palabra está. Pero también le explicaba que una de las cosas que el diablo, Satanás, quería del Señor era que le adorara. De las tres cosas que le pidió y que le ofreció, estaba que le adorara. Pero nosotros sabemos que el Señor le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque lo que él quería era que el Señor se arrodillara y de alguna manera mostrar una actitud de humillación delante de Satanás, cosa que no iba a pasar. Lo cierto es que la actitud que él andaba buscando era una actitud de servicio, y que de alguna manera Jesús le sirviera, pero no iba a pasar de esa manera. Entonces empecé a hablar el día viernes con respecto a los siervos. Y leíamos este pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 37, que muchos de nosotros conocemos. Yo voy a hacer un repaso así rapidito para continuar. Pero dice este pasaje acá, el Señor Jesús hablando con sus discípulos, y les dice a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y entonces le dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire, una de las cosas más hermosas que nosotros podemos tener, un privilegio grande que Dios nos puede dar, es que le sirvamos en su obra. Hay cosas, como decía hermano José Luis, que a veces nosotros podemos menospreciar, pero el servirle a Dios no lo podemos menospreciar. Para nosotros debe de ser algo vital, algo importante, algo que no podemos dejar a un lado. El servicio a Dios es sumamente importante. Pero aquí le está diciendo el Señor a sus discípulos: entonces lo que va a pasar es que ustedes van a tener que rogarle al Señor de la mies que Él envíe ese tipo de siervos, ese tipo de obreros, para que hagan la obra que se tenga que hacer. Pero cuando empezamos a examinar esto de obreros, empezamos a entender que hay diferentes tipos de obreros o siervos, como usted le quiera llamar. Pero esta palabra obrero viene de del griego 2040, que quiere decir ergates, y dice del 2041 trabajador, figurativo, maestro, hacedor, obrero. Pero dice acá que es contratado por salario, y usted sabe que la Biblia habla que el obrero es digno de su salario. Muy bien, pero entonces acá nosotros tenemos que entender que cuando Jesús hablaba de ese tipo de obreros, estaba hablando de un tipo de obreros que, a pesar de que son dignos de su salario, no van a pedir un salario, y que su enfoque no va a ser en su salario. Su enfoque va a ser en hacer la obra, no en lo que le van a pagar, porque es ahí donde ha habido mucho problema. La gente que en algún momento ha servido al Señor ha perdido el enfoque de lo que tiene que hacer, y en vez de enfocarse en hacer la obra, están enfocándose en lo que le van a pagar. Pero el obrero dice la Biblia, es digno de su salario. Pero aquí entonces acá la palabra ergates, yo le puse este pasaje en el 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 18, donde está lo que le estoy diciendo. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Muy bien, entonces yo quiero que vaya anotando esto. Es una breve explicación porque lo platicamos el día viernes. Jesús decía: yo necesito que vengan obreros. Pero obrero, la palabra es la palabra ergates, quiere decir que tenía que ser pagado. Pero que el obrero que Jesús, al cual él se estaba refiriendo, era un obrero que no se iba a enfocar en su salario, sino que se iba a enfocar en hacer la obra. Bueno, entonces, teniendo eso claro, veo que en la Biblia también habla de este tipo de siervos. Ya bien, pues, siervos
mistios, que era lo que platicábamos. El siervo mistio, y la palabra mistio, se lo pongo acá, dice mistios del 3407, quiere decir empleado por contrato. Se deriva del 3408 mistos, que quiere decir retribución como resultado de trabajos y esfuerzos. Pero esto era el que recibía, mire, el obrero, el siervo que trabajaba, dice la Biblia en Timoteo, que él es digno de su salario. Pero cuando ya su enfoque es en lo que le pagan, termina siendo un siervo mistios de la más baja categoría, porque él no debe de trabajar por lo que le van a pagar, sino que él debe de trabajar por hacer bien la obra. Su enfoque entonces, mire, y esto es lo interesante, que cuando el obrero, por eso la Biblia también habla de que nosotros nos vamos a tener que presentar delante del Señor como obreros aprobados. ¿Cuál es el obrero aprobado? Aquel que no puso su mirada en la recompensa, pero que puso su mirada en hacer la obra. Porque cuando ya cambia el enfoque, entonces dejó de ser un obrero de los que Dios busca y se convirtió en un obrero mistios. Porque entonces ya su enfoque era en lo que le pagaban. Entonces yo lo demostraba de esta manera. Solo le estoy haciendo un repaso. Lucas capítulo 15 versículo 17 dice la palabra de Dios. Y permítame que ponga aquí mi tiempo, porque si no me va a pasar la de hermano José Luis. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre? Pero esta es la versión de las Américas. Algunas versiones de la Reina Valera me parece que dice jornaleros. Pero dice acá: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Entonces, ahí estamos hablando del hijo pródigo, cuando él se encuentra, hermano, en la posilga, y de alguna manera él reacciona. Y él se recuerda que en la casa de su padre habían siervos, habían jornaleros que recibían un pago. No hacían en la obra que la hacían, él refiriéndose a esta palabra, porque la palabra aquí trabajadores es la palabra mistos, o sea que recibían un pago por lo que hacían. Él cuando entonces reconoce, mire, y eso es lo que yo explicaba el día viernes, cuando él vuelve en sí, cuando él reconoce, el primer paso era, y lo que él se imaginó era que por lo menos yo llegue a ser un jornalero. Eso es lo que él pedía. Y posiblemente así ha pensado mucha gente en este tiempo, pero Dios no quiere que tú te quedes en la categoría de jornalero, sino que tú llegues a ser un obrero aprobado delante de Él. Pero vas a tener que empezar por ahí. Y algunos han empezado, y la mayoría hemos empezado por ahí. Eso es lo que cuando el pródigo reaccionó, lo primero que dijo: yo quiero ser como ese. Porque recuerde que a estas alturas él ya había malgastado todo lo que tenía. Pero aquí es donde cuando yo repasaba esto me daba cuenta de algo. Él, mire pues, él era hijo y tenía todos los derechos estando en casa. Pero cuando perdió el enfoque, cuando perdió de apreciar el lugar donde estaba, entonces es probado y va y termina en la posilga, y ahora el proceso empieza. Porque usted y yo al final tenemos que llegar a ser hijos, y dice que a nosotros se nos ha dado el privilegio de llegar a ser llamados hijos de Dios. Pero cuando un hijo, ahora hablemos del que está aquí, cuando un hijo pierde el enfoque, va a terminar llegando a ser como el hijo pródigo y va a tener que empezar otra vez. Mire lo que pedía el hijo pródigo, jornalero. Vaya. Entonces
también veo en la Biblia un pasaje en el Mateo capítulo 20 versículo 1 y yo solo no lo estoy explicando mucho porque ya lo hablamos el día viernes. Pero en Mateo 20, en el versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Vaya, mire pues. Y habiendo convenido con los obreros en un denario. Bueno, entonces ahora aquí, como ya recibía una paga, entonces ahora es un mistios. Yo no sé si me estoy dando a entender, porque el mistio era el jornalero que se le pagaba. Vale. Entonces, ahora aquí ya es un obrero a pago. Ya le estamos pagando. Pero a ese obrero le dijeron que le iban a pagar un denario. ¿Verdad? ¿Usted está conmigo? Convinieron, dice, conviniendo con los obreros de un denario al día. Los envió a su viña y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros sin trabajo. Otra versión dice: los vio ociosos, no tenían trabajo, y les ofrecieron también pago. Pero cuando nosotros avanzamos, perdónenme, aquí se me fue en los siguientes versículos, si lo vemos, permítame acá, Mateo 20, vamos a ver acá. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Vaya. Entonces en Mateo capítulo 20, quiero que vea lo que dice al final. Parece que es el versículo 11. Sí, 10, el 10. Perdón, desde el 9, mire desde el 9 pues. Ahí está. Y entonces dice: cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, le estoy hablando de los obreros o de los siervos mistios, resulta que ellos pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces, ¿cuál era el enfoque del obrero que contrataron? ¿En qué estaba enfocado él? En lo material. Él estaba enfocado, él pensó que si trabajaba más le iban a pagar. Entonces, en ningún momento el interés de él fue hacer una obra sin retribución. Él te estaba esperando un pago, pero él creía, pues ya desde el principio, por eso leímos el versículo 1 el 2, hasta el 3, donde se había acordado que le iban a pagar uno. ¿Por qué iba a esperar más? Pero él pensó que le iban a pagar más. Y entonces dice que al no recibir lo que él pensaba que iba a pagar, empezó a murmurar de los otros. Se perdió totalmente. Entonces este siervo perdió el enfoque. Él empezó a enfocarse en lo material, empezó a enfocarse en cuánto le iban a pagar, en la recompensa, en lo que según él era lo justo que tenía que pagarle, porque él dijo: si yo trabajo más me van a pagar. Pero si ya se había acordado que le iban a pagar un precio, al no tener eso, empezó a murmurar. Y entonces yo le explicaba el día viernes que cuando dentro de del lugar donde nosotros servimos empezamos a perder el enfoque y nos concentramos en cuánto nos van a pagar, la obra que estamos haciendo no va a ser bien recibida. Mire, eso es como, lo vamos a poner de esta manera. Usted va a un trabajo, usted aplica por un trabajo y a usted le dicen, cuando usted llega a trabajar muy bien, lo vamos a contratar. Usted va a trabajar de lunes a viernes, va a trabajar 8 horas diarias y le vamos a pagar a usted $13 la hora. ¿Verdad? $13 la hora. Y a este es su trabajo, esto es lo que usted tiene que hacer. El mistios
va a hacer nada más lo que le piden que debe de hacer. Él no va a hacer más. Mire, vaya a recoger. Es que a mí no me están pagando por hacer eso. A mí me dijeron que esto era lo que tenía que hacer. Este es un mistis. Porque él está haciendo nada más lo que le están pidiendo, porque eso es lo que acordaron que le iban a pagar. Pero un obrero de los aprobados que Dios busca va a hacer más de lo que le piden que haga. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos aprender a caminar la extra mía. Hay gente que solo se preocupa en hacer lo que le pidieron hacer, porque él piensa, al igual que esto, si trabajo más, ¿acaso me van a pagar más? Él ya sabe que le van a pagar $13 la hora. Él ve que hay otros, y mire, y esto es lo interesante, y yo sé que usted en algún momento lo ha visto en su trabajo. Hay gente que se mueve, hermano, y hay gente que está trabajando y de repente viene una promoción. ¿A quién cree que se la van a dar? Pero el que ganaba lo mismo que el otro, el mistio, siempre va a murmurar y siempre va a hablar mal del que recibió la recompensa. Y me dice, pero ¿y por qué a él? ¿Acaso no iguales trabajamos? ¿Acaso no empezamos a las 8 todos? ¿Acaso no él empezó conmigo? ¿Pero por qué? Porque el otro sí trabajó, el otro no se enfocó en cuánto ganaba, el otro quería hacer su trabajo bien. Tipos de siervos. ¿Me estoy dando a entender? Vale, entonces vea esto, porque al final usted y yo tenemos que ser obreros aprobados. Pero usted no va a ser aprobado si todavía estamos esperando ver la recompensa. Mucha gente se ha enfocado y mucha gente siempre piensa en qué va a recibir y no en qué puede dar. Cuando usted sirva porque usted quiere dar, no esté pensando en qué le van a recibir. Mucha gente sirve esperando agradar al hombre, pero usted y yo que venimos acá no para agradar al hombre. Pero si usted está esperando una recompensa del hombre, usted es un mistios. Y así no va a ser aprobado. Amén. Este es realmente repaso. Déjeme regresar entonces. Así es el reino de los cielos, dice. Porque el reino de los cielos es semejante, es parecido a esto. Y por eso habla de que se van a encontrar diferentes tipos de siervos. Muy bien. Entonces hablaba también del otro tipo de siervos, y este es el siervos doulos. Por amor. Vale, pero entonces vea la diferencia. Éxodo capítulo 21 y versículo 5. Y dice acá: pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con su lesna y él le servirá para siempre. Pero aquí explicaba yo algo el día viernes. Vea el orden del siervo doulos. Ya no recibía salario, pero sus prioridades no cambiaban. Y él aquí dice, si él te dice, amo a mi Señor, el orden, y el orden de los factores no altera el producto. Amo a mi Señor, luego ¿a quién debía de amar? A su mujer y luego a sus hijos. Ese es el siervo doulos, que ha tenido muy claro que sobre todas las cosas está el amor a su Señor. Porque aquí por eso lo pone el Señor, hermano. Yo me quedaba asombrado de estos, porque mucha gente hoy sirve a Dios, pero a su manera. Como decía hermano José Luis, son cristianos a su manera.
Pero aquí está el orden, y el orden del siervo doulos, no del mistios. El siervo doulos, acuérdese que ya el siervo mistios era el de más baja categoría, pero ahora ya sube a doulos, y ese doulos ha entendido que primero debe amar a su señor, luego va a amar a su esposa, y luego ama a sus hijos. Pero mire, ahora en este tiempo encontramos las cosas al revés. Primero mis hijos. Ya ni siquiera la esposa es ahora primero. Y yo siempre he dicho que antes de tener hijos, primero tuvo cónyuge, primero tuvo esposo, primero tuvo esposa. Sí, que amamos a los hijos, pero el orden tampoco es la señora primero o el señor primero. Primero es mi amo, mi Señor, mi Dios. Entonces yo voy a amar a Dios primero. Ese es el siervo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando aprende a amar al amo, aprende a amar lo que es del amo. Entonces cuando él sabe que ama a su Señor, a él no le importa, él trata las cosas como que de él fueran, como que, porque él sabe que su amo está viendo eso, su amo está viendo su buen trabajo. A él a ese momento, y aquí estamos hablando de que, mira, aquí ya le están diciendo, ya eres libre. Pero él dice, yo te amo, y entonces por lo tanto yo me voy a quedar, pero yo te amo a ti más, yo te amo a ti más que a mi esposa y más que a mis hijos. Por eso es que a Pedro, hermano, le hicieron esa pregunta. Y el Señor le dijo, ¿me amas más que a estos? Porque Pedro no podía empezar a hacer una obra, Pedro no podía empezar a funcionar como un obrero aprobado si primero no respondía esa pregunta. ¿Me amas más que a estos? Porque el obrero doulos primero va a amar más a su Señor que cualquier otra cosa. ¿Estamos entendiendo? De ahí usted va a decir en qué categoría está. ¿Dónde estamos parados? Porque no todos los que sirven están en el mismo nivel. Hay unos que todavía están como mistios, están enfocados en la recompensa, en qué van a hacer, no van a caminar la extra mía. Pero aquí el doulos, aquí este siervo ya no tenía él derecho a que le pagaran, o sea, ahora él está rindiendo su voluntad. Yo me quedo porque yo amo a mi Señor. No saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él servirá para siempre. Muy bien. Entonces aquí el para siempre, ¿qué era? Dos cosas. Y como usted en algún momento dijo también, hasta que la muerte nos separe. Eso dijo Ruth. Eso le dijo. Ni la muerte. Porque iba a seguir a Noemí. Pero mire acá. Entonces el siervo doulos era o hasta que se muriera. Toda su vida sirviendo. Toda su vida sirviendo. Sirve todo el tiempo, hermano. Yo le he dicho, siempre le recalco, el que no sirve, no sirve. Usted sirva en todo tiempo, en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio de lo que venga. Usted sírvale a Dios. Que van a venir achaques a su vida, hermano, física, pero usted sirva al Señor. Mire, yo siempre, y se lo digo a mi familia,
Nadie se ha muerto por servirle al Señor en medio de una enfermedad. Al contrario, puede recibir sanidad, puede ser sano. Me toca servicio. Y aquí estamos hablando de los servicios. Y valga la oportunidad, ya está el calendario para el próximo mes. Usted sirve al Señor. Porque en el servicio se va a definir dónde usted está parado. O es doulos o es mistios. ¿Dónde estamos? El doulos no le importa, el doulos sabe su prioridad. El doulos, amo a mi Señor más que todas las cosas. Entonces, vea esto. Doulos. Atar, esclavo, originalmente del término más inferior en la escala de la servidumbre, vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro, y vino a ser el término más común y general para siervo, sin ninguna connotación de esclavitud. Entonces, yo veía características de los doulos, y ahí empezamos terminábamos el día viernes. Dice en Deuteronomio capítulo 15 y versículo 18, cuando usted lo lee, hablando de acerca de este siervo doulos, es un siervo, yo solo se lo escribí así porque ya lo resumí, porque ya lo explicamos el viernes. Es un siervo que trabaja el doble del mistios. Si usted no me cree, lea. Pero yo no lo veo muy convencido a usted, me va a tocar que entrar entonces acá. Deuteronomio 15, 18. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad. ¿Sí está leyendo conmigo por si no trajo su Biblia? Deuteronomio 15, 18. Porque te ha dado 6 años con el doble del servicio de un jornalero. Y dijimos que jornalero era mistios. Entonces el siervo aquí está hablando de, mire, cuando usted lee el 17 dice: entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás con tu sierva. Aquí está hablando del mismo siervo que hablábamos en Éxodo. La diferencia de este siervo con el jornalero es que trabajaba el doble. Entonces, vaya viendo usted, vaya viendo usted. Luego dice Lucas capítulo 15 y versículo 22. Ese es otro pasaje tan hermoso, hermano. Bendicen a los hijos del amo sin juzgarlo. ¿Saben qué había pasado? Que cuando el hijo pródigo viene regresando a casa, el padre le dice a sus siervos doulos que fueran a traer, ¿qué les pidió? El mejor vestido. ¿Qué más le pidió? Anillo y calzado. Eso quiere decir que estos no eran jornaleros ya. Estos eran doulos. ¿Sabe por qué? Porque tenían toda la confianza de su amo. Les confió sus joyas, sus tesoros, porque de ahí y fueron a sacar un anillo. Les abrió el closet para que fueran a sacar el mejor vestido. Este ya es otra clase de siervos. Pero lo interesante es que ellos vienen y salen a recibir al pródigo, al hijo, y mire acá, no lo juzgaron. No juzgaron al hijo.
Yo me imagino que ellos, al igual que el padre, porque como amaban a su señor, estos siervos lloraban juntamente con el padre cuando recordaban al hijo que se había ido. No era solamente el padre llorando y qué se hizo, también ellos estaban preocupados, ellos sentían la ausencia del hijo. Siervos doblos dentro de la iglesia que sienten la ausencia de alguien cuando no aparece. Y no es solamente el padre el que siente eso, sino también los siervos doblos. Ahora, el jornalero no le importa. El jornalero está preocupado en cuánto le van a pagar, ya le expliqué. El mistios, lo que le importa nada más es que con que yo alcance a salvarme, ya los demás que importa. Así piensa el mistios muchas veces. Pero el siervo doulos dice acá que salieron a recibir al encuentro del hijo pródigo, lo vienen a recibir, lo bendicen, hermano. Le dan lo visten, lo vayan, y en ningún momento lo juzgaron. En ningún momento se pusieron a pensar, este malagradecido, aquí estaba en la casa de su papá y mire cómo terminó. Nunca dijeron nada. Boquita callada. Salieron y lo bendijeron. Mire, y yo no sé si usted se ha puesto a pensar la forma como el hijo pródigo regresó. Y lo hemos en algún momento platicado, hermano, pero este regresó con mal olor, Dios, se estaba metido con los cerdos. Chirajos traía. Pero el siervo cuando vio, mire, al final no fue, el padre sale, claro, a recibirlo, pero los siervos también, ahí iban. Lo bendijeron y no lo juzgaron. Por eso es que dentro de la iglesia tenemos nosotros que aprender a conocer ese tipo de siervos. Ya han subido de categoría, porque a veces vemos pródigos venir y los mistios juzgan. Los mistios creen, y en vez de bendecirlo, en vez de llevarle un vestido, en vez de llevarle un anillo, en vez de llegar y quitarle los zapatos que trae y ponerle otros. Eso hace el mistios. Perdón, eso hace el doulos, no el mistios. Entonces, vea otra característica, y eso se los puse así nada más porque ya las platicamos el día viernes. Lucas capítulo 15 y versículo 24, el mismo pasaje, pero resulta que no solamente lo bendijeron, sino que se regocijaron. Con la restauración de los hijos de su amo. Se regocijan. Se alegran cuando regresa el pródigo, están contentos y ellos también, porque en algún momento ellos también sintieron la ausencia del hijo ahí. Pero el doulos, hermano, el siervo que está ahí por amor, el siervo que se ha ganado la confianza de su amo, el siervo que ama a su amo más que a cualquier otro, ese es el que se regocija cuando ve al pródigo venir. Como estamos enseñando y aquí no estamos poniéndole el dedo a ninguno, pero eso nos enseña a nosotros, hermano, que claro, dentro de la iglesia todos sirven, pero hay gente que todavía no ha crecido, no ha evolucionado a llegar a ser doulos y se han quedado como mistios. Porque para llegar a ser obreros aprobados vamos a tener que tener este tipo de características. El siervo aprobado es el que tiene este tipo de características, que ya no es esclavo de los hombres, sino que ahora es esclavo por amor, pero es esclavo de Dios. Mateo capítulo 8 y versículo 9. Reconocen autoridad
cumplen órdenes sin cuestionar. Ese es el doulos. Ese pasaje es el pasaje cuando Jesús se encuentra con el centurión. ¿Y sabe qué le dijo el centurión al Señor, a Jesús? No es necesario que vayas a casa, le dice, porque yo entiendo lo que es estar bajo autoridad, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. Pero yo también tengo siervos a los cuales yo les digo, vayan y van, ven y vienen, pero no cuestionan nada. El mistio siempre va a cuestionar, y eso me lo va a pagar extra. Mire, ¿será que usted puede venir a trabajar el sábado por unas 2 horas? Fíjese que no terminamos de hacer el trabajo el día viernes. ¿Y cuánto me va a pagar? O usted no preguntaría. No, fíjese que le vamos a pagar tiempo regular. Ah, entonces no. Aquí no damos overtime. Pero el que está ahí por amor. Por eso siempre en los trabajos, hermano, es necesario que usted esté en el lugar donde está, porque ama el lugar donde está. Trabajar. Si no le gusta, si usted no ama su trabajo, mejor no se meta ahí. ¿Sí? Usted le tiene que gustar donde está. Si no, el consejo es mejor busque un lugar donde sí le gusta. Lógicamente que hay veces que se tiene que hacer por la pura necesidad. Pero, hermano, y mire, en el servicio al Señor, el Señor, ya le expliqué, el Señor no tiene necesidad de nosotros. Si usted no quiere, si yo no quiero, Dios se va a buscar a otro y punto. Pero entonces le decía al principio, para nosotros debe ser un privilegio que Dios nos llame y que Dios nos tenga sirviéndole, hermano. Yo no sé si usted considera el servirle a Dios un privilegio. Yo no estoy hablando del predicar, yo no estoy hablando de pararse aquí al frente, yo le estoy hablando de servir de bienvenida, de limpiar baños, agarrar la vacuum y limpiar. ¿Usted no cree que ese es un privilegio de parte de Dios? Porque esta es su casa. Esta es su casa, es la casa de Dios. Pero ahí es donde entonces se va viendo los tipos de siervos que hay. O mistios o doulos. Ya ve que el mistio tiene siempre problemas. El mistio murmura, el mistio por todo no está contento, porque a mí me ponen solo de limpieza, porque ni siquiera de ministración, aunque sea de administración me deberían de poner, pero siempre en el calendario solo de limpieza me ponen. Mistios. El que es doulos, gloria a Dios, gracias papito, porque aunque sea de limpieza te sirvo, aunque sea recogiendo las basuritas que los otros hermanos no quieren recoger porque se la pasan llevando entre los pies, pero ahí estoy yo, Señor, gracias Padre por ese privilegio que me. Eso es el doulos. No cuestionan, no andan averiguando, hermano, que por qué lo pusieron a él, por qué no pusieron al otro. Para el doulos es un privilegio servir, porque aman a su Señor. Así llueve, truene o relampaguee, sirven al Señor. Ahí está me toca, hoy te toca, y no dormir con la loca. Hoy me toca servirle al Señor, gloria a Dios. Entonces, preparado. ¿Sí? Vaya, eso ya lo explicamos el día viernes. ¿Tiene alguna pregunta? Porque el mistio siempre cuestiona. Hoy nadie pregunta.
No cuestione. Versículo 21 de Mateo, versículo 34. Estamos hablando de las características del doulo. Dispuestos a dar su vida para cumplir la orden de su amo. Ay, hermano. ¿Sabe qué pasó en este pasaje? Dice que el amo, el dueño de la viña, vino, la acercó, la puso bonita, ya que la había dejado bien arregladita. Dejó trabajadores, obreros que la trabajaran. Pero llega el tiempo en el cual él iba a regresar y necesitaba ver qué había. Entonces él envía siervos, doulos, a averiguar qué había pasado. Pero resulta que los que se habían quedado en la viña eran mistios. ¿Y sabe qué hizo el mistios con el doulos? Lo apedrearon. Porque al mistio no le gusta que le pidan cuentas. El doulos está dispuesto. Viene mi señor, ok, señor, tantos denarios me diste, aquí está el doble de lo que me diste. El otro dijo, no, mejor lo vamos a esconder bajo la tierra, y como yo sé que es exigente, entonces, mal siervo. Por eso la Biblia dice, por eso, miren, nosotros hablando de los doulos, ese pasaje tan lindo, es mejor que nos digan a nosotros, bien pues siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Pero hablando del siervo fiel, siervo doulos, al doulos lo van a poner siempre sobre mucho, hermano. Pero el doulos muestra su fidelidad. Ya nos adelantamos un poquito, pero mire lo interesante de esto entonces. Los siervos, estos, van y entregaron su vida. Ellos cumplieron la orden. El amo les dijo, vayan allá y me averiguan. ¿Sabe por qué? Porque los primeros que llegaron los apedrearon y los mataron. Luego viene el otro grupo de siervos. ¿Usted cree que los primeros, que los segundos que enviaron no sabían lo que le había pasado a los primeros? Sí sabían. Pero igual manera dijeron, mi amo quiere que vaya, yo voy a ir. A cuentas de que me apedreen y que posiblemente ni regrese. Y ahí iban, igual los mataron. Luego enviaron al hijo, también hicieron con el hijo, pero ahí esa es otra enseñanza, ¿verdad? Eso refiriéndose a lo que al Señor Jesús le hicieron, hermano, el Padre. Por eso es que los mistios tienen problemas. ¿Está usted dispuesto a dar su vida por servirle a Dios? Siervos que estén dispuestos a dar su vida. Ay, hermano, porque mucha gente hoy, mire, y yo tenía ese pasaje, pero al final lo terminé quitando. Porque dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ah, bueno, entonces al pastor le están pidiendo dar su vida por las ovejas, pero a usted también le están pidiendo que dé su vida por servir. Ah, es que el pastor, sí, el pastor, pero usted como siervo también. Si usted es un doulos, usted también va a aprender a dar su vida. Bueno, por cumplir la orden de su amo. Y decíamos el viernes, esperan la venida de su Señor. Había un siervo que se llamaba Simeón, sirviendo en el templo, hermano. Yo no sé qué estaba haciendo Simeón en ese momento, pero resulta que se le ocurrió, porque era el octavo día, a María y a José llevar a Jesús. Pero él estaba sirviendo, doulos, ahí estaba en el templo sirviendo por amor. Pero ya le habían dado a él una promesa. Y entonces cuando le llevan al Señor Jesús, él lo ve
Y entonces viene la revelación de parte de Dios. Entonces dice él: Señor, hoy sí yo ya me puedo ir, porque mis ojos han visto la salvación. Miren lo interesante, porque entonces él anhelaba, él entendía que él no se podía morir, sino antes veía al Mesías, sino antes veía al que el Padre iba a enviar para entonces traer salvación para su pueblo. Esperaba ansiosamente ese momento. La iglesia de hoy, los siervos doulos, tienen que estar anhelando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero con todo su corazón anhelándolo, así como Simeón anheló en aquel momento ver la salvación para Israel. Tenía un anhelo en su corazón y el Señor se lo permitió. Y hasta ahí nos quedamos el día viernes. Pero hay más características. No sé cuánto tiempo llevo, pero bueno. Hechos capítulo 2 y versículo 18 dice la Biblia de las Américas: y aún sobre mis siervos doulos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Entonces, ¿saben qué va a pasar? Que cuando el mistios evoluciona, que cuando dejó de enfocarse ya en cuánto le iban a pagar y entendió que necesitaba hacer o caminar la extramilla y dejar de pensar en cuál iba a ser la recompensa, y empezó a amar a su Señor, y entonces cambió de categoría, llegó a doulos. A esos el Señor dice en los últimos días: derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y siervas, y ellos profetizarán. Entonces, ¿por qué yo necesito evolucionar? ¿Por qué yo necesito estar en esa categoría? Porque hay una promesa de Dios sobre los doulos, porque hay una promesa de Dios por los que sirven por amor, por los esclavos por amor, que vendrá un derramamiento del Espíritu Santo de tal manera, hermano, que van a empezar a profetizar. Esa es la promesa de Dios. Entonces no es para todos. ¿Usted se acuerda de la profecía de Joel? Porque aquí eso es lo que está recalcando en Hechos capítulo 2. Pero Joel le decía: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Verdad? Y entonces habla ya de los hijos, habla de los ancianos, y ahí entonces da específicamente: verán visiones, tendrán sueños. Pero aquí en Hechos dice ya ahora siervos. Ahora ya no es sobre toda carne. Entonces ahora ya vamos a ser más específicos. Siervos. Ellos van a profetizar, porque habrá un derramamiento del Espíritu de Dios. Y este es el tiempo, hermano. Tal vez no ha habido ese derramamiento, tal vez todavía no profetizas, tal vez todavía no has recibido esa unción, no ha caído sobre ti, tal vez porque todavía no has llegado a la categoría de doulos. Posiblemente te falte un poquito, posiblemente entre las cosas que ya hemos visto, algo tú estás haciendo mal y por eso todavía no ha pasado. Porque Dios, hermano, mire, dice que en Él no hay sombra de variación. Él no es hijo de hombre para que mienta, y lo que Él dejó establecido, Él lo va a cumplir. Entonces, esto de profetizar, hablando de los dones
de Dios, los regalos de Dios para nosotros, para los siervos y siervas, doulos, no mixtos. Ellos profetizarán. Entonces habrá un derramamiento, tendrán unción. Tendrán unción. Que cuando usted se pare al frente, que cuando usted salga y usted hable, usted empiece a predicar por la unción que tiene. Si mira, hermano, la diferencia que hizo entre los apóstoles en el tiempo de Jesús y los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva, lo que hizo la diferencia fue la unción. Se derramó en el Pentecostés, ahí fue el traslape. Hay una unción. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que no va a ser por nuestras fuerzas, no va a ser por su conocimiento, por lo que usted conoce o por lo que usted ha leído. Es por la unción que usted tiene, que la gente va a recibir la palabra, que la gente se va a convertir, que la gente vendrá a los pies de Cristo. Pero si no hay unción, entonces estaremos haciéndolo en puro esfuerzo humano. Lo que predicábamos ayer, enseñábamos. ¿Y de qué sirve? Gálatas capítulo 1 y versículo 10. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, oigan lo que está diciendo Pablo, hermano, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que usted busca? Usted está buscando que el hombre lo felicite, que el hombre venga y le dé su palmadita, que de vez en cuando cae bien que le den su palmadita y le digan qué bien lo ha estado haciendo. Pero al final eso no debería de a nosotros, porque mire, si nos empezamos a enfocar en eso, ya le demostré que entonces usted está enfocado en la recompensa. Perdió el enfoque, se enfocó en la recompensa, terminó siendo un mistios, y esa es la más baja categoría. Pero el que ama y el que está por amor, el esclavo por amor, él no va a tener ningún problema. Porque aquí él está diciendo, yo no estoy por agradar. Si yo busco el agrado del hombre, mire lo que dice acá, si me esfuerzo por agradar a los hombres, todavía estoy tratando, y si todavía estuviera tratando de hacerlo, entonces no es siervo de Cristo. No es siervo de Cristo. Porque él tenía que agradar a Dios. Entonces, ¿a quién estás tratando de agradar? ¿A quién estás tratando de agradar? No busques agradar al hombre, hermano. Sírvele a Dios porque lo amas a Él más que a todas las cosas. Más que a todas las cosas. Este pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 24. Y el siervo del Señor, el doulos, el siervo de Cristo, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La gran hermana, ya con esto, como muchos de nosotros, ya nos descartó. Y aquí no está hablando de obrero aprobado, aquí está hablando solo de doulos, o sea, subiendo un peldaño más, una grada más, pues ya no soy jornalero, ya no estoy enfocado en lo que me van a dar, pero para llegar ahí. Pero la versión Nuevo Mundo dice,
Pero el esclavo del Señor, el esclavo por amor, no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo. Me gustaba esa versión y por eso lo puse. Yo no tengo necesidad de estar peleando, hermano. ¿Para qué vamos a pelear? Perdón, ¿para qué vamos a pelear? Si al final la obra ni mía es, tampoco es suya, es de Dios. ¿Quién me gano yo con estar peleando con usted? Nada. Entonces el siervo doulos, él lo va a hacer aunque los otros no quieran. No, vamos a servirle al Señor, y si los otros quieren, bueno, y si no, pues también vamos a servirle al Señor. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear? Pero sobre todo dice, sean amables. Sean amables. ¿Qué es el ser amable? ¿Qué es ser amable? Be nice, dice el hermano. Mostrar cordialidad, saludar a su hermano, bendecirlo. Ay, hermano, una sonrisa. Mire, yo sé que hay momentos en la vida en que nos está, ahí sí que estamos, como dice usted, estamos pasando el Niágara en bicicleta, como dice el apóstol, ¿verdad? Con los ojos cerrados, hermano, de noche, nos está yendo mal, pero su hermano no tiene la culpa. Su hermano no tiene la culpa. Claro que nos vamos, y es ahí donde somos limados. Mire, nos agarran a limarnos. Sí, el que no puede hacer esto siempre va a estar siendo un mistos. Entonces el siervo del Señor, el que es esclavo por amor, no tiene necesidad de pelear. Lo otro, es amable con todos, pero también es capacitado para enseñar. Entonces usted ve que los días viernes yo me he tomado la tarea de poner a algunos hermanos a que compartan, que enseñen, y ahí van a ir aprendiendo, porque el doulos debe estar capacitado para enseñar. El doulos sabe enseñar, tiene esa capacidad de poder enseñar. Y yo le he dicho 15, 20 minutos, bájalo, pero pasemos aquí al frente. Al final no se preocupe, que palabras siempre va a haber. Palabras siempre hay. Dios, hermano, envía su palabra. Y ahí estoy yo, y a veces me toca que entrar y continuar lo que algunos están predicando o cambiar, pero la cosa es que usted venga y usted predique y usted enseñe. El doulos está capacitado para eso, pero también se mantiene reprimido. Detenido, se detiene. Ve lo malo y se detiene. No, se reprime. Tiene dominio propio, sabe y dice, eso es malo, no. Pero si vemos lo primero, quitémosle eso de reprimido bajo lo malo, póngale sufrido, pues. Sufrido, ¿sabe por qué? Porque a veces se sufre, uno sabe que no puede hacerlo porque eso es malo y usted está ahí. Es un sufrimiento a veces, ¿no? Porque su carne le dice hazlo, y su espíritu le está diciendo no te conviene. Ahí está una lucha. Pero bueno, siervos doulos. Seguimos. De todas maneras, de aquí usted se va a almorzar. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 19. Yo le puse aquí dos versiones. La primera es la Nácar Colunga. En que siendo libres con relación a todos,
me hago siervo de todos para ganar el mayor número. Dios habla hoy. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Vaya. ¿Sabe qué hace el doulos? Como el doulos sabe que no es esclavo del hombre, no somos esclavos de nadie, pero en algún momento nos ponemos en los zapatos de los que están esclavos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, para poder enseñarles y de esa manera ganar el mayor número de personas para Cristo. Hacen una obra evangelística. Yo le pregunto, en un rebaño, ¿quiénes son los que se reproducen, el pastor o las ovejas? Pero entonces mucha gente quiere que el pastor sea el que se reproduzca, y los que se deben de reproducir son las ovejas. Porque el siervo debe de ganar personas para Cristo. El doulos, esa es su tarea, ganar gente para Cristo, ganar gente para Cristo. Pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Entonces él dice, yo ya entiendo que yo ya no soy esclavo del hombre, yo soy esclavo de Cristo. Pero que yo entonces tengo que hacerme esclavo de todos para ganarlos a Cristo. Pero el hacerse esclavo de todos, ¿qué estaba dando a entender él acá? Es que yo me voy a hacer esclavo de mi hermano acá, me voy a hacer esclavo de él, de ella, de todas maneras que lo que ellos me pidan que yo haga, como buen siervo, también yo tengo que decirle, bueno, sí, vamos a hacerlo. Pero eso, la intención es ganármelo a él después. El problema es que a veces nos dejamos esclavizar por ellos y terminamos siendo como ellos. No, en algún momento vamos a decir, que ya accedimos en algún momento. Porque es ahí donde entra la flexibilidad un poco. No importa, claro, tampoco nos vamos a someter bajo servidumbre de ellos, ¿no? Que vaya a traerme usted una taza a la cocina, que no me gusta el café, que está muy negro. No, tampoco, no, eso no es así. Eso ya es otro asunto. Estamos hablando del servicio, de servirles. Por eso fue que Jesús les dijo que el que quería ser mayor de ellos, que primero aprendiera a servirle. Sírvele a su hermano, hágase esclavo de él para que se lo gane para Cristo. Entonces tenemos que hacer una obra evangelística, hermano. Una obra evangelística. ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? Y si el Señor nos preguntara, aquí no vamos a incluir todo, nos preguntara cuántas almas has ganado para mí, ¿qué le vamos a responder? Menos una, dijo el hermano. Estamos con negativo ahí, hermano, porque servimos de tropiezo. No. Y hay gente que así están en menos, han servido de tropiezo. Pero entonces el doulos sabe hacer una obra evangelística, gana para Cristo el mayor número posible de personas. Y yo termino con este pasaje, Filipenses capítulo 2. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse.
cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. Otras versiones dice siervo, doulos. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Pero mire lo interesante acá, porque dice que tenemos que tener esa misma actitud. ¿Cuál fue la actitud? Aquí dice que adoptó la humilde posición de un doulos. Entonces un doulos adopta una humilde posición. La humildad. Seamos humildes, hermano. Seamos humildes. A veces se nos sube el apellido, hermano. Aprendamos a ser humildes. Humildes delante de Dios. El doble, si aquí habla del Señor Jesús, mire que dice que Él no consideró el aferrarse, aunque era Dios, a esas cosas, a su divinidad, sino al contrario, adoptó una posición humilde. ¿Para qué? Para venir a ganar a muchos. Cuando apareció en forma de hombre, Él se despojó humildemente. Él no consideró eso, hermano. A veces nosotros consideramos muchas cosas, porque yo sé, porque yo fui a la escuela, porque yo estudié esto, estudié lo otro. Es tremendo, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que Dios a nosotros nos ha dado. Recuérdese que al que más se le da, más se le exige, más se le va a demandar. Dios nos ha puesto en una posición dentro de la iglesia. Claro, le servimos al Señor, le servimos a los hermanos, estamos sirviéndole al Señor y nos hemos subido a una categoría de doulos, de siervos por amor. No lo estamos haciendo por agradar al hombre, pero en algún momento se nos sube el que somos mayores y no estamos para poner de menos tampoco a los jornaleros. Que lo que necesitamos decirle, usted necesita levantar, usted necesita crecer, usted necesita avanzar. Pero a veces nos creemos superiores. Si empezamos aquí y allá, no, si es que no nos llamaron a nosotros a ser amos, y hay un amo, hay un Señor que se llama Cristo Jesús, el dueño de la viña, el dueño de la obra. Usted y yo nada más somos siervos. Entonces, con humildad, una actitud de humildad, vamos a tener que servirle al Señor. Dice amén. Yo ya no lo miro muy contento a usted hoy. Pero por eso está la Biblia, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay muchos doulos. Y yo sé que aquí hay siervos por amor. Aquí hay siervos que no les ha importado qué es lo que han dicho, qué es lo que van a decir, si al otro le gusta o no le gusta. Yo sé que aquí hay siervos que quieren servirle al Señor. Sírvale al Señor, sirvámosle al Señor. Sirvamos. Hay muchas cosas que hacer. Y en Mateo el Señor le dice a los discípulos: ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros. Porque ya la otra posición es un obrero.
de doulos a obreros. Ahora el obrero va a hacer una hora, pero como ya se despojó de todo, como ya no tiene problemas de dinero, como ya no hay problemas de que lo van a insultar, como ya aprendió a servir y amar a su Señor, ahora lo agarran y lo llaman. ¿Y ahora? Porque mire, aquí tenemos que ver las categorías de siervos, de los doulos, derivaciones de los doulos. Porque hay doulos que los pusieron como administradores. Hay doulos administradores. Entonces nosotros queremos llegar a doulos y cuando estamos en doulos, ¡pum!, vienen las promociones. A ti de obrero para allá, a ti te vamos a poner de administrador, a ti te vamos a poner aquí, pero ya porque ya avanzamos, ya crecimos. Pero al jornalero todavía no se le puede poner en nada. Ese que siga ahí, que siga ahí sirviendo, hasta que se le vaya el amor por lo material y empiece a amar a Dios. Por eso usted va a entender, usted debe entender también que dentro de la iglesia, ¿por qué nosotros necesitamos guardar ese orden? No es nomás que llegó a la iglesia y pum, lo vamos a poner a hacer un trabajo de doulo. ¿Usted se recuerda qué hicieron los jornaleros con la viña? La acabaron, hicieron pedazos. Entonces por eso el jornalero cuando viene entrando, así como el hijo pródigo dijo, yo quiero ser jornalero, ahí voy a empezar. Jornalero, sírvele al Señor, pues limpia aquí, recoge allá, hace esto aquí, lo otro, y ya después te vamos a ir promocionando. Es Dios el que promociona, viendo la actitud del corazón de la gente. Pero hay otros que prefirieron, aquí estoy bien, hermano, tranquilo. Bueno, entonces, ¿sabe qué pasa? Que ellos nunca van a ser tomados en cuenta para una promoción. Y yo lo que estoy esperando es que el Señor me promocione. ¿Acaso no anhela usted eso en tu trabajo? Usted se conformó con 13 minimum wage, eso le pagamos, y usted con, gracias Padre, aquí me voy a morir yo con minimum wage. No, que usted no está anhelando minimum wage. Usted cuando hay una oportunidad, usted va y mire, fíjese que ya observó mi trabajo. ¿Acaso, mire, yo conozco gente que se promociona a sí misma? Y van cuando hay posiciones, se promocionan. Cuando yo estaba en el trabajo y me preguntaban en las entrevistas, ¿qué aspira usted del trabajar en esta compañía? ¿Sabe qué es lo que menos quiere oír un empleador? Es que usted se quiera quedar donde está, ¿verdad? ¿Para qué no anhela, no aspira más? Pero usted va y no, yo quiero empezar acá, empezar una level entry position. Ahí quiero empezar level entry. Pero cuando yo quiero avanzar, yo quiero crecer en esta compañía, llegar a aspirar a algo. El que no aspira, eso es lo que hablábamos ayer. La peor tragedia que puede haber de alguien no es la muerte, es el vivir una vida sin propósitos. Usted aspire que lo promocione Dios y no el hombre, porque cuando Dios promociona, Dios respalda. Cuando Dios te levanta, Dios está detrás de ti, hermano. Te dice, vamos, aquí voy yo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Yo no sé en qué condición usted está, pero lo que sí es que necesitamos ser doulos, esclavos por amor. Y en esta tarde es una buena tarde para que le expresemos al Señor nuestra gratitud por habernos tomado en cuenta. Usted y yo hoy estamos acá por la bendita misericordia de Dios, pero fuimos llamados para
dar un servicio, para ofrecer un servicio. Y que tú le puedas decir al Señor: yo te quiero servir, pero te quiero servir por amor. Yo quiero ser un doulos, yo quiero ser de esos que te sirven por amor, que te aman a ti más que a todas las cosas, que no se molestan, que no se enojan, que no tienen su mirada puesta en lo material, tienen su mirada puesta en lo que a ti te agrada. Quiero serte fiel. En mi servicio yo quiero serte fiel. No importa qué sea, yo lo voy a tomar como un grande privilegio. Si es de servir en las mesas, gloria a Dios, ahí vamos a servir. Si es de servir en el púlpito, gloria a Dios, ahí vamos a servir. Pero yo lo voy a hacer porque te amo a ti. No menosprecies el servicio a Dios. Una vez más, amado hermano, no menosprecies el servicio a Dios. Porque Dios te está capacitando para hacer algo grande en ti. Oramos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder servirte, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque nos tomaste en cuenta. Tal vez estábamos, Señor, como el pródigo, Señor, sin ninguna aspiración, perdidos, hundidos, pero tú nos tomaste. Tú nos tomaste y nos trajiste a tu casa, Señor, nos trajiste de nuevo a tu casa. Pusiste nuestros pies sobre la roca, pero para que te sirvamos. Yo te quiero servir por amor, Señor. ¿Quiere decirle usted conmigo al Señor? Te queremos servir por amor. Queremos ser esclavos por amor. Esclavos por amor. No buscando la honra, no buscando el agrado del hombre. Queremos buscar tu agrado, Señor. No vamos a poner nuestra mirada en la recompensa, sino vamos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Que al final lleguemos a ser obreros aprobados delante de ti. Ergates, aprobados delante de ti, habiendo avanzado, habiendo evolucionado en este caminar. Nuestro servicio, Señor, será solamente para ti, y solo a ti serviremos, Señor, porque a nadie más nosotros serviremos más que solamente a ti, Señor. Y lo vamos a hacer, Señor, con todo lo que tenemos, toda nuestra entrega para ti, Señor. Nuestro amor, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, todo será para ti, Señor. Es un compromiso delante de ti. Tú conoces, Señor, los corazones, Padre, y tú conoces, Señor, el corazón de tu pueblo. Y tú sabes, Señor, porque tú escudriñas hasta el más íntimo pensamiento. Escucha hoy, Señor, lo que tu pueblo habla, y toma esas palabras, Señor, y haznos recordar cada vez que nosotros se nos olvide el por qué estamos acá, Señor. Haznos recordar esas palabras. Queremos ser esclavos por amor. Te vamos a servir por amor, Señor. Darte todo, Señor. La obra es tuya, Señor. Esta obra es tuya. Tú la levantaste, tú la plantaste en este lugar, Señor. Y nosotros no somos más que servidores. Nosotros no somos más que doulos, Señor, queriendo agradar a nuestro Señor, queriendo encontrarnos con nuestro Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, a los que sirven, Señor, en el nombre de Jesús, los que están involucrados con tu obra, los que tienen un compromiso con tu obra, Señor. Yo los bendigo, Señor, y tómales en cuenta su servicio, Señor, porque
que yo sé que lo hacen para agradarte a ti y no para agradar al hombre, Señor. No sirvo a otros dioses, no tengo más tesoros, ser lleno de tu espíritu es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Dígale al Señor: yo no sirvo a otros dioses, no sirvo a otros dioses, no tengo más tesoros, no tengo más tesoros. Ser lleno de tu espíritu, ser lleno de tu espíritu es mi único deseo. Solo a ti mi ofrenda doy y mi canción. Sí, Señor, no sirvo a otro